Compró una casa diminuta por solo $1. Todos se rieron e insistieron en que había cometido un gran error, pero cuando los vecinos entraron, se quedaron sin palabras. Suscríbete al canal y escribe en los comentarios desde qué país nos ves. Lily siempre había pensado que la vida, desde su mismo comienzo, había sido una larga sucesión de techos ajenos, bajo los cuales nunca se sintió verdaderamente en casa. Desde niña aprendió que la pertenencia era un lujo reservado para otros, para familias que podían permitirse estabilidad, para quienes no conocían el sonido metálico de los cubos arrastrados por la calle en un día de desalojo, o el temblor de una madre intentando ocultar el llanto mientras recogía los últimos objetos antes de que amaneciera. Ella recordaba con una nitidez dolorosa aquel dormitorio compartido con su hermano, distinto cada pocos meses, con paredes que cambiaban de color pero no de sensación. Un sitio prestado, temporal, frágil. Sus padres trabajaban sin descanso, pero el dinero se escurría entre los dedos como agua, y la amenaza de la renta atrasada siempre respiraba en la nuca de la familia. Si la luz del recibo no llegaba, si el propietario golpeaba la puerta con demasiada fuerza, si ocurría cualquier pequeño desastre, todo volvía a empezar desde cero. En el corazón de la niña Lily se formó una grieta silenciosa, una que se hizo más grande con cada mudanza y cada conversación nocturna que ella fingía no escuchar cuando sus padres murmuraban, angustiados, sobre la próxima fecha límite. Con el tiempo, esa sensación de fragilidad se convirtió en algo permanente. Ser adulta no trajo la libertad que muchos le prometieron, sino una repetición de la misma inestabilidad con otro disfraz. Al cumplir 18 años, en lugar de elegir estudios o viajes, Lily eligió sobrevivir. La falta de opciones no la ofendía porque nunca creyó merecerlas. Simplemente siguió el camino que le tocó. Se convirtió en una trabajadora incansable, alguien que se despertaba antes de que saliera el sol para limpiar oficinas, que luego servía mesas durante horas sin ser vista realmente por nadie, y que por la noche aún tenía fuerzas, o más bien necesidad, para ayudar a ancianos del barrio a cambio de unas monedas. Conocía el cansancio que se instala en los huesos, ese que no se quita ni con sueño ni con descanso, porque no proviene del cuerpo sino de la resignación. Sus compañeros de trabajo apenas recordaban su nombre. Para la mayoría era solo la mujer del trapo o la chica de la doble jornada. Lily avanzaba por la vida de puntillas, como si pedir espacio fuera un acto indebido, como si ella misma fuera un estorbo del que nadie sabía cómo deshacerse. Vivir sin un lugar propio era como no tener raíces. Cada cuarto alquilado era una cápsula provisional, donde mantenía sus pocas pertenencias apiladas en un rincón. La cama chirriaba cada vez que se daba vuelta. La cocina era compartida por demasiada gente para sentirse cómoda, y el baño olía a humedad perpetua. Aún así, cada noche antes de dormir imaginaba un espacio distinto, uno silencioso, cálido, donde las cortinas las hubiera elegido ella misma, y no otro inquilino del pasado. Soñaba con una ventana desde la que pudiera ver la luz de la mañana caer sobre una maceta pequeña, quizá con una planta aromática. Soñaba con estanterías que contuvieran sus libros favoritos, en vez de estar amontonados en cajas. Soñaba con cerrar una puerta que solo ella pudiera abrir, pero sabía que esos deseos pertenecían al reino de lo imposible, al menos para alguien como ella. Estaba resignada a vivir en habitaciones prestadas, siempre a disposición del dueño, siempre a una factura de distancia de tener que marcharse. Aquel día que marcaría el inicio de un cambio tan inesperado como profundo empezó como los demás, con cansancio. Después de limpiar un edificio completo y soportar una mañana interminable en el café donde trabajaba, salió con un café barato entre las manos, más para sostenerse que para disfrutarlo. Encontró una banca libre y se dejó caer en ella, sintiendo que el cuerpo le pesaba el doble. Era uno de esos momentos en los que la vida parece avanzar sin compasión, en los que una pequeña pausa se percibe como un acto de rebeldía. Sobre la banca, a su lado, había un periódico arrugado que alguien había dejado abandonado. Normalmente ella no lo habría tocado, pero esa tarde estaba tan agotada que incluso pasar páginas sin pensar le pareció una forma de respirar. En medio de anuncios sin interés, promociones de tiendas y noticias que no cambiaban su vida en absoluto,
Un título llamó su atención por absurdo. Casa pequeña en venta, solo uno. El número brilló ante sus ojos cansados, como una burla del destino. Al principio se rió, una risa corta, amarga, convencida de que debía tratarse de un error tipográfico o una broma. Releyó el anuncio varias veces, buscando la trampa escondida. ¿Sería solo el derecho a ver la casa? ¿Sería una ruina inhabitable? ¿Tendría condiciones imposibles? Pero no. La dirección era real, el precio también. La descripción mencionaba tamaño extremadamente reducido y necesidad de pequeñas reparaciones, pero nada sonaba imposible. Sin embargo, algo dentro de ella se negaba a creerlo. No puede ser, murmuró, aunque nadie la escuchara. Estas cosas no pasan para gente como yo. Aún así, durante los días siguientes, el trozo de periódico arrancado descansó en su bolso como una inquietud persistente. Lily lo sacaba cada tanto, lo releía, comprobaba la dirección en su teléfono, analizaba las palabras como si fueran un acertijo. La duda inicial empezó a convivir con un pequeño destello de esperanza, uno tan frágil que ella misma tenía miedo de aplastarlo. Era cierto que lo peor que podía pasar era escuchar un no. Y ella había escuchado peores cosas en la vida. De algún modo, cuando miraba aquel anuncio absurdo, sentía algo parecido a un llamado, como si alguien le ofreciera una oportunidad que no debía dejar escapar. Finalmente, después de varias noches de insomnio, marcó el número. Su voz tembló al hablar, esperando que le dijeran que ya estaba vendida, o que el precio era en realidad simbólico, y que había cientos de condiciones. Pero una voz profesional le confirmó la disponibilidad, e incluso le ofreció un horario para visitarla. Al colgar, Lily sintió una oleada de nervios y anticipación mezclados, algo que no experimentaba desde hacía años. Después de la llamada, las risas de sus compañeros fueron inevitables. Algunos preguntaron si pensaba vivir en un gallinero, otros bromeaban con que quizá la casa se caería a pedazos la primera noche. Lily guardó silencio, no por vergüenza esta vez, sino porque temía que cualquier palabra pronunciada en voz alta pudiera hacer desaparecer la posibilidad recién nacida. El día de la visita amaneció gris, con nubes bajas que parecían arrastrarse sobre los tejados. Lily tomó un autobús hacia las afueras de la ciudad, sosteniendo el anuncio arrugado como si fuese una brújula. Cuando llegó a la dirección indicada, tardó unos segundos en reconocer la pequeña estructura. Aquella era la casa, tan estrecha que parecía una caricatura, con pintura desconchada y ventanas opacas por el polvo. Parecía estar encogida por los años, como si hubiese resistido demasiados inviernos. Y sin embargo, en medio de esa imagen triste, Lily sintió una punzada de ternura. El lugar tenía algo de alma abandonada, algo que la conmovió de inmediato. El representante de la agencia la esperaba en una oficina improvisada, indiferente a la trascendencia que ese momento tenía para ella. El proceso de firma fue impersonal, casi mecánico. Cuando llegó la hora de entregar el dólar, Lily se sorprendió de lo nerviosa que estaba. La moneda parecía demasiado pequeña para sostener el peso de un sueño tan grande. Aún así, la depositó en la mano del agente con una especie de reverencia muda. Cuando recibió la llave, una llave ordinaria sin brillo, sintió un estremecimiento que la recorrió de pies a cabeza. Apretó el metal frío entre los dedos como si fuese el primer objeto verdaderamente suyo que había sostenido en la vida. Al salir de la oficina, se detuvo unos segundos frente al pequeño edificio. El viento arrastraba hojas secas por la acera, y el cielo anunciaba lluvia. En la mano seguía sosteniendo la llave. Lily la observó con una mezcla de respeto y miedo. Aquel diminuto objeto era, a la vez, promesa y prueba. Una puerta hacia algo desconocido, hacia una vida que ella nunca se había permitido imaginar. Respiró hondo, sintiendo cómo la expectativa sustituía lentamente al temor. Dio un paso hacia la entrada del pequeño hogar y con un temblor instintivo introdujo la llave en la cerradura. El sonido del clic fue, para ella, el comienzo de una historia completamente nueva. Una historia de la que no conocía ni una sola página, pero que, por primera vez, le pertenecía. Aquel primer día como propietaria terminó con Lily, de pie frente a la diminuta puerta. Todavía incapaz de creer que esa casa, esa estructura frágil y casi ridícula,
a los ojos de cualquiera, le pertenecía realmente. La llave seguía caliente por el calor de su mano cuando volvió a girarla para entrar, esta vez con la conciencia plena de que cruzar el umbral ya no era una visita, sino el comienzo de una nueva vida. Dentro todo olía a encierro, a madera envejecida y a polvo acumulado durante demasiados meses. La penumbra hacía parecer el espacio aún más estrecho. La habitación única se extendía ante ella como un paréntesis vacío, apenas interrumpido por un rincón que pretendía ser una cocina, con un fregadero pequeño y un par de estantes torcidos que parecían a punto de rendirse bajo el peso de su propia existencia. Aún así, al cerrar la puerta, Lily sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: silencio propio. No el silencio colectivo de quienes comparten una casa por obligación, ni el silencio incómodo de un lugar donde una no puede hacer ruido por miedo a molestar, sino un silencio íntimo, doméstico, recién estrenado. Tocó una de las paredes, pasándole la palma con delicadeza, y sintió la aspereza de la pintura descascarada. Aquella superficie deteriorada era, sin embargo, un símbolo de pertenencia. Por primera vez en su vida tenía el derecho de cambiarlo, de repararlo, de hacerlo hermoso si así lo deseaba. La emoción la desbordó sin que se diera cuenta, y se recargó contra el marco de la puerta, dejando escapar una respiración profunda. Había luchado tanto por tan poco, que este tan poco de pronto parecía mucho. Los días siguientes estuvieron llenos de idas y venidas entre su antiguo cuarto de pensión y la nueva casa. La mudanza en sí misma era modesta, casi simbólica. Una maleta con ropa gastada, una caja con platos desparejados y cubiertos que había recogido de distintos trabajos, un par de mantas dobladas de forma tan limpia que ocultaban sus años de uso, y la fotografía de su madre, que había sido el único objeto constante a lo largo de cada mudanza de su vida. Llevó cada cosa con cuidado, como si trasladara tesoros delicados. Cada viaje que hacía con sus pertenencias le arrancaba una sensación de liberación difícil de describir. Pensaba que muchos otros dejaban sus casas con pena, con nostalgia, pero ella, al abandonar aquel cuarto estrecho y ruidoso, del que nadie se despidió, sintió que se quitaba de encima una capa vieja de su propia piel. Sin embargo, la comunidad que la rodeaba no compartía su entusiasmo. Para la mayoría de los vecinos, aquella compra era motivo de burla abierta. Desde que la noticia circuló por el barrio, comenzaron a tratar la casa de Lily como una rareza, un chiste local que despertaba la risa de quienes no podían imaginar por qué alguien querría vivir en un lugar tan pequeño. Al pasar por la calle, escuchaba comentarios pronunciados con suficiente volumen para que llegaran a sus oídos. ¿De verdad vive ahí dentro? Casi cabe en mi cobertizo. Si sopla un viento fuerte, la pobre tendrá que salir corriendo detrás de su casita. Algunas veces, los niños se acercaban a mirar por la ventana polvorienta y luego corrían alejándose riendo. Lily se esforzaba por mantener la cabeza alta y la mirada fija al frente, diciéndose que no debía dejar que las risas la hirieran. Era un consuelo frágil, pero por ahora era suficiente. A medida que la primera emoción se desvanecía, comenzaron a surgir los problemas prácticos de la vida en un lugar tan viejo. La primera noche la despertó un goteo constante en una esquina del techo, una pequeña fuga que, aunque no grave, se convirtió en una preocupación inmediata. La siguiente mañana descubrió que las tuberías hacían ruidos extraños, como si protestaran cada vez que abría el grifo para lavarse las manos. La estufa era una reliquia que tardaba eternidades en calentar, y apenas servía para hervir agua. Incluso las tablas del piso crujían tanto que Lily, que trataba siempre de moverse con discreción, sintió que estaba aprendiendo a convivir con un organismo vivo más que con un hogar. Con el tiempo, sin embargo, se dio cuenta de que cada una de esas dificultades despertaba en ella un sentido muy particular de triunfo. Si bien su situación económica no le permitía grandes reparaciones, compraba pequeñas cosas aquí y allá. Un tubo de sellador para la filtración, tiras adhesivas aislantes para las ventanas, bombillas nuevas para reemplazar las que parpadeaban. Cada centavo debía calcularse con precisión, y esa escasez la obligaba a ser ingeniosa. Pero cuando lograba fijar una grieta en la pared o ajustar un tornillo suelto, se sentía fuerte,
como si estuviera reparando no solo el hogar, sino también una parte desgastada de sí misma. Esta casa, con todas sus imperfecciones, estaba bajo su control. No había ningún propietario que amenazara con desalojarla, ninguna norma absurda que dictara cómo debía vivir. La libertad tenía un sabor extraño, casi intimidante, pero era un sabor que deseaba seguir probando. No obstante, mientras más tiempo pasaba en aquel espacio reducido, más consciente se volvía de ciertas peculiaridades que no encajaban del todo. Al principio pensó que se trataba solo de defectos causados por el tiempo, uniones del piso que no coincidían del todo, un sonido hueco que provenía de ciertas zonas del suelo, un pequeño gancho metálico en la esquina que no parecía cumplir ninguna función evidente. Pasaba la escoba y encontraba rendijas que no correspondían con ninguna estructura visible. Al limpiar una pared detectó una marca rectangular, casi imperceptible, oculta bajo capas de pintura, que despertó su curiosidad. Pero la lógica le decía que no debía esperar nada extraordinario. Después de todo, era una casa abandonada, seguramente construida por alguien con prisas o malas habilidades. No obstante, esas pequeñas anomalías empezaron a acumularse en su mente, insinuando algo que ella se resistía a aceptar. Había algo extraño en cómo resonaba el piso cuando lo golpeaba suavemente con el talón. Había algo peculiar en el modo en que ciertos listones no encajaban como deberían. Y había algo, casi como un presentimiento, que la hacía fijarse en detalles que antes habría ignorado. Una noche, después de una jornada especialmente larga, dejó caer las llaves sin querer y al agacharse para recogerlas, notó que una de las tablas se movía apenas 1 milímetro bajo su mano. Era un cambio tan sutil que podría haber pasado desapercibido. Pero Lily llevaba días observando señales diminutas que ahora parecían piezas de un rompecabezas que pedía ser armado. Aún así, no se atrevió a investigarlo de inmediato. La idea de que pudiera haber algo más debajo de la superficie la ilusionaba y la inquietaba a la vez. ¿Y si encontraba un problema estructural grave que no podía pagar? ¿Y si la casa contenía algo que los antiguos propietarios habían ocultado por una razón oscura? Los susurros paranoicos convivían con un impulso más luminoso, un impulso que le decía que ahí había una historia que merecía ser descubierta. Pero ella, acostumbrada a priorizar la prudencia sobre la curiosidad, decidió postergarlo. Prefirió centrarse en sus rutinas diarias: trabajar, comer, ordenar, intentar dormir. Aún así, la presencia de esos detalles persistentes se convirtió en una inquietud que le acompañaba todo el tiempo, como una sombra que la seguía sin llegar a tocarla. Pese a todo, el paso de los días fue suavizando la extrañeza inicial. Cada noche, cuando regresaba agotada del café, encontraba consuelo al cerrar la puerta de su diminuto hogar. Podía sentirse cansada, pero nunca volvió a sentirse intrusa. No importaba lo que dijeran afuera, aquella casa era suya, su refugio contra un mundo que nunca había sido amable. Y aunque el interior aún necesitaba mucho trabajo, ella empezaba a reconocer en esos muros viejos una promesa silenciosa, la promesa de una transformación, de algo más profundo que una simple pintura o un arreglo superficial. Era como si la casa la estuviera esperando, como si quisiera ser vista más allá de sus límites aparentes. Aquella intuición se volvió cada vez más fuerte, hasta que la incomodidad de ignorarla comenzó a pesar más que cualquier miedo. Una noche, mientras estaba sentada en el único taburete de la cocina improvisada, la imagen de la tabla suelta volvió a su mente con una claridad inquietante. Se quedó mirando el suelo, inmóvil por varios minutos, y comprendió que había llegado el momento de enfrentar la verdad oculta bajo sus pies. A fin de cuentas, había comprado ese lugar con la esperanza de hallar estabilidad, pero quizá, solo quizá, había comprado algo mucho más grande. Lo que entonces ignoraba era que cada anomalía, cada sonido hueco, cada pequeña grieta, no eran defectos de una estructura vieja. Eran señales, eran puertas mínimas pidiendo ser abiertas, y cuando finalmente decidiera investigar, descubriría que aquel pequeño hogar que todos despreciaban escondía un corazón mucho más vasto, ingenioso y sorprendente de lo que cualquiera, incluida ella misma, habría imaginado.
La noche en que decidió dejar de ignorar aquello que había estado percibiendo desde hacía días, fue una noche particularmente tranquila. Afuera, el viento apenas movía las hojas, y dentro de la casa todo se encontraba sumido en una oscuridad suave, apenas interrumpida por la luz tenue de una lámpara económica que Lily había colocado en la esquina. Había terminado de cenar una sopa sencilla, y mientras lavaba el plato en el pequeño fregadero, el sonido hueco de la tubería volvió a resonar bajo sus dedos, recordándole una vez más que ese lugar tenía particularidades que no encajaban con la imagen de casa vieja y abandonada que había aceptado durante sus primeros días allí. No era solo el suelo que crujía o las paredes extrañamente huecas. Había una sensación indefinible, una especie de promesa que parecía emanar de cada rincón como un murmullo al que ella todavía no sabía poner palabras. Al terminar de limpiar, se quedó unos segundos quieta, mirando el suelo donde su mano había sentido aquel leve movimiento bajo la tabla. Algo dentro de ella, quizá la misma parte que de niña soñaba con un hogar imposible, despertó con intensidad. Tomó la linterna que había comprado días atrás, una compra que en su momento justificó como una herramienta para sobrevivir a apagones, aunque ahora comprendía que la había adquirido por un presentimiento más profundo, y se arrodilló sobre el piso. Respiró hondo antes de deslizar los dedos entre las uniones de las tablas, buscando aquel borde metálico que había rozado accidentalmente. Cuando sus uñas lo encontraron, un pequeño escalofrío la recorrió por completo. Con la linterna entre los dientes y ambas manos libres, logró levantar con cuidado la tabla. No se rompió ni se astilló. Se deslizó hacia arriba con sorprendente suavidad, como si hubiese sido diseñada para abrirse y cerrarse. Debajo no encontró tierra ni restos de plagas como había temido, sino una cavidad perfectamente construida, vacía pero delimitada con precisión. El aire que salió de ella tenía un olor a encierro, pero también a madera sólida, cuidada, como un fragmento de un espacio que había permanecido intacto durante mucho tiempo. Lily acercó más la linterna y vio que las paredes de la cavidad estaban lijadas, sin clavos mal colocados ni señales de deterioro. Era como si alguien hubiese escondido allí un compartimiento hecho con maestría. La sorpresa la obligó a sentarse en el suelo, sosteniendo la tabla entre sus manos, como si se tratara de un objeto valioso. Durante largos segundos no supo qué pensar. No era normal. No pertenecía a una casa común, y menos a una tan pequeña y golpeada como esta. Todas las dudas, los temores y las sospechas que había acumulado durante días emergieron de golpe, mezclándose con una emoción que no sabía traducir, una mezcla de curiosidad profunda y de algo parecido a la esperanza. Cuando volvió a inclinarse sobre el hueco, notó que al fondo, casi imperceptible, había una pequeña línea recta, como la unión de otro panel. Se inclinó más, tocó el borde y sintió que se movía bajo la presión de su dedo. Su respiración se aceleró. Entendió que ese hueco no era un simple cajón oculto. Era el comienzo de algo más grande. Decidida a no esperar un segundo más, presionó la línea recta con un gesto firme pero cuidadoso. Ante su sorpresa, el panel cedió con un clic suave y se desplazó hacia atrás, revelando una abertura más amplia, lo suficiente como para que una persona pudiera deslizarse por ella. La oscuridad más profunda la recibió como si la estuviera invitando. Lily tragó saliva, encendió la linterna al máximo y acercó la cabeza a la abertura. Lo que vio la dejó sin palabras. Un pasadizo angosto descendía hacia un espacio desconocido. Un pequeño túnel de madera perfectamente alineada, sin señales de humedad ni deterioro. La estructura era sólida, pensada, casi elegante. Nada allí parecía improvisado o reciente. Era fruto de una intención clara. Por un instante, el miedo irracional se apoderó de ella. ¿Quién construye un pasadizo secreto bajo una casa tan pequeña? ¿Con qué propósito? ¿Estaba ella entrando en un territorio que no debía explorar? Pero luego recordó todas las veces que la vida la había dejado a oscuras, todas las oportunidades que nunca había tenido, y una certeza brilló dentro de ella. Esa casa, por más humilde que pareciera, le pertenecía. Sus misterios también eran suyos, y si había algo oculto allí, no era algo de lo que debía huir, sino algo que debía comprender. Se puso de rodillas frente a la abertura, respiró hondo
y se deslizó con cautela dentro del pasadizo. El túnel era estrecho y descendía con una inclinación suave, y aunque para cualquiera podría haber sido incómodo, para Lily fue como adentrarse en una historia que nunca imaginó vivir. Avanzó lentamente, iluminando cada centímetro con la linterna. Las paredes eran sorprendentemente lisas, como si alguien las hubiera pulido a mano. No había telarañas ni polvo excesivo, como si el espacio hubiese estado sellado durante tanto tiempo que el mundo exterior no había podido infiltrarse. Luego de varios metros, el túnel se abrió de pronto en una habitación oculta. Lily se arrastró hasta salir por completo y se incorporó con dificultad. La luz de la linterna reveló un espacio rectangular, más amplio que la habitación principal sobre la superficie. El suelo era de madera firme, las paredes estaban revestidas, con paneles también de madera, y había estantes integrados en ellas. Todo estaba vacío, pero la estructura era impecable. En una esquina había un mueble plegado, que al tocarlo se desplegó como un escritorio compacto, articulado con precisión. Era un diseño ingenioso, funcional y, sobre todo, hermoso. La respiración de Lily se volvió irregular. La pequeña casa que había comprado por $1 escondía bajo tierra una habitación secreta que habría sido objeto de admiración entre arquitectos o diseñadores de interiores. Pero lo que más la desconcertaba era el hecho de que ese espacio no era un añadido reciente. Era parte de la construcción original. ¿Cómo era posible? ¿Por qué una casa tan modesta albergaba algo tan complejo y sofisticado? Mientras recorría la habitación con la mirada, descubrió otro panel semejante al que había encontrado arriba. Esta vez no dudó. Lo presionó con decisión y observó cómo se deslizaba hacia un lado, dejando al descubierto una escalera estrecha que ascendía. La linterna iluminó los peldaños y la madera, que parecía más nueva que la del resto de la casa, aunque también mostraba signos de haber sido cuidada. Lily sintió un impulso irresistible de subir. Era como si la casa estuviera desplegándose para ella paso a paso, revelando su verdadera magnitud solo cuando ella mostraba valor para descubrirla. Al llegar arriba, emergió en una segunda habitación, más alta y luminosa que todas las demás. Había una pequeña ventana elevada que no podía verse desde el exterior, escondida bajo un ángulo perfectamente calculado. Desde allí se colaba una franja de luz natural que bañaba la sala en una claridad suave, casi irreal. Esta habitación tenía cajones empotrados, compartimentos ocultos y piezas móviles que se abrían y cerraban con un simple toque. Parecía un mundo dentro de otro, un universo secreto creado con maestría por alguien obsesionado con la eficiencia del espacio. Lily, abrumada, se apoyó en una de las paredes mientras se dejaba invadir por una emoción intensa. Por primera vez en su vida sentía que algo maravilloso ocurría a su favor, no en contra. Esa casa, tan pequeña, tan ridiculizada por quienes no habían visto más que su fachada, era en realidad una obra extraordinaria, diseñada con inteligencia y cariño. Era como si todo lo que había soñado sobre un hogar, un refugio, un lugar donde uno puede existir plenamente, estuviera allí, oculto, esperando justo a la persona, capaz de verlo más allá de lo evidente. Luego descubrió la escalera que conducía al nivel superior. Un altillo escondido en lo alto, con una inclinación acogedora y espacio suficiente para un colchón y una lámpara. Lo subió con una mezcla de nervios y reverencia. Desde allí, el mundo parecía distinto. El pequeño ventanal ofrecía una vista parcial del cielo, una franja de azul que se asomaba sobre las copas de algunos árboles lejanos. Era un rincón tan íntimo que despertó en ella un deseo casi infantil de quedarse allí para siempre, envuelta en la quietud de un lugar que parecía diseñado para abrazarla. Después de esa primera exploración, su percepción de la casa cambió por completo. Ya no veía la estructura estrecha y deteriorada que todos despreciaban, sino un organismo vivo, una creación llena de secretos y posibilidades que se desplegaban solo para ella. Cada descubrimiento reavivaba algo dormido en su interior. La sensación de que la vida podía ofrecer belleza inesperada, incluso a quienes siempre habían sido relegados. Mientras recorría de vuelta el pasadizo para regresar a la superficie, sentía que estaba dejando atrás no solo un espacio oculto, sino también la antigua versión de sí misma, aquella que creía que nada grandioso podía ocurrirle. Esa noche,
Al acostarse en su cama improvisada en el loft recién descubierto, escuchó la respiración tranquila de la casa, los crujidos suaves de la madera acomodándose con el cambio de temperatura, y entendió que nada de lo que había vivido hasta entonces la había preparado para esto. Y sin embargo, estaba lista. Por primera vez en muchísimo tiempo, se durmió con una sonrisa, sabiendo que al despertar seguiría descubriendo capas de esa maravilla oculta que le había sido entregada de forma tan inesperada. No sabía aún la magnitud de lo que ese descubrimiento significaría, ni cómo transformaría no solo su vida, sino el lugar que ocupaba en el mundo. Pero intuía, con la certeza inexplicable que acompaña a los momentos decisivos, que todo acababa de comenzar. El amanecer del día siguiente encontró a Lily despierta en el loft secreto, todavía rodeada por la sensación de maravilla que había experimentado la noche anterior. La luz tenue entraba por la pequeña ventana escondida, iluminando suavemente el espacio donde había dormido, y por un momento se permitió creer que nada malo podía perturbar lo que acababa de descubrir. Sin embargo, al descender nuevamente al nivel principal para preparar un café sencillo, el sonido de voces lejanas, apenas perceptibles, la devolvió a la realidad del mundo exterior. Durante semanas los vecinos habían sido una presencia constante, con sus burlas, sus miradas curiosas y su eterna inclinación a entrometerse en lo ajeno. Y ahora, con el secreto de su casa ya revelado ante ella, Lily sabía que mantenerlo escondido sería cada vez más difícil. Esa mañana, al salir brevemente para recoger un paquete pequeño que había pedido para seguir explorando los compartimentos ocultos, notó algo distinto en el ambiente. 3 mujeres del vecindario estaban reunidas cerca de la acera, disimulando ligeramente mientras la observaban. Una de ellas murmuró algo y señaló la casa con un gesto que pretendía ser discreto. Lily fingió no verlas y siguió su camino con la mirada baja, pero en cuanto intentó entrar de nuevo en la casa, escuchó como una de ellas decía lo suficientemente alto para que la oyeran. «Ese sitio tiene algo raro, ¿no lo ven? No puede ser solo eso lo que muestra por fuera». A lo que otra respondió: «Yo te digo que se esconde algo ahí. Anoche creí ver una luz donde no debería haber ninguna ventana». La sangre se le heló. Recordó de inmediato el momento en que había abierto la ventana oculta para ventilar el loft y sintió un nudo de preocupación en el estómago. Aquella pequeña acción, tan inocente en apariencia, había sido suficiente para desatar las sospechas. Cerró la puerta tras ella y se apoyó unos segundos, respirando profundamente. La tranquilidad que había sentido durante la noche anterior empezó a fracturarse con la comprensión de que, tarde o temprano, alguien tocaría a su puerta exigiendo respuestas. Los días siguientes confirmaron ese temor. Los vecinos comenzaron a aparecer con pretextos cada vez más absurdos. Uno decía haber perdido a su gato y necesitaba revisar si tal vez había entrado a la casa. Una mujer mayor afirmaba que estaba recabando firmas para una supuesta iniciativa comunitaria y quería hablar con ella en el interior. Otra, más insistente, aseguraba tener curiosidad por saber cómo era vivir en un espacio tan reducido y pedía ver el interior solo por un momento. Lily, atrapada entre el deseo de proteger su privacidad y la presión social creciente, mantenía una actitud firme y educada, rechazando las solicitudes con calma, aunque por dentro cada vez se sentía más inquieta. Las conversaciones entre los vecinos crecieron en intensidad. A cualquier hora del día, si Lily abría un poco la cortina de la ventana, podía ver pequeñas reuniones improvisadas frente a su casa, personas señalando, murmurando, inventando teorías. Algunos aseguraban que ella había hecho reformas ilegales. Otros insinuaban la posibilidad de que escondiera algo oscuro. Otros simplemente se dejaban llevar por la emoción de un misterio que no entendían. Lo que comenzó como burla se transformó en una especie de obsesión colectiva. Pero el momento más crítico llegó una tarde, cuando un grupo de vecinos apareció frente a su puerta justo antes del anochecer. No eran muchos, quizás 6 o 7, pero el hecho de que vinieran juntos le hizo entender que ya no hablaban de curiosidad individual, sino de una exigencia comunitaria. Entre ellos estaba el anciano del bastón, aquel hombre de mirada tranquila y voz pausada que rara vez se involucraba en los chismes del barrio. Él se mantenía un poco más atrás,
observando en silencio. Lily abrió la puerta apenas unos centímetros, lo suficiente para mostrar su presencia, pero no para invitar a nadie a entrar. La mujer que se encontraba al frente habló primero, con un tono que pretendía ser amable, aunque el brillo impaciente en sus ojos lo contradecía. Lily, todos estamos preocupados. Hemos notado cosas extrañas en tu casa. Ventanas que no estaban antes, luces en lugares donde no deberían verse. Y bueno, creemos que sería mejor que nos aclararas qué está pasando. ¿Podemos pasar un momento? Las palabras se clavaron en Lily como una presión insoportable. Podía sentir cómo la estaban empujando hacia un borde peligroso. Si insistía en mantener la puerta cerrada, despertarían aún más sospechas. Si los dejaba entrar, abriría la puerta no solo a su casa, sino a su refugio más íntimo. Miró hacia el interior de su hogar, hacia ese lugar que había empezado a revelarle tesoros y espacios secretos, y sintió una mezcla de angustia y orgullo. Este era su mundo recién descubierto, su santuario, y ahora estaba siendo sometido a juicio por personas que jamás habían creído en ella. El anciano avanzó entonces unos pasos, apoyándose en su bastón con lentitud. Su voz cuando habló fue suave pero firme, una voz que no buscaba intimidarla. Muchacha, dijo, nadie quiere causarte daño, pero lo que tienes aquí es inusual, y la gente teme lo que no entiende. Quizás, si nos permites ver solo un poco, podríamos dejar de imaginar cosas equivocadas. A diferencia de los demás, sus palabras no escondían reproches ni curiosidad malsana. Había en ellas una preocupación genuina, aunque también una cierta urgencia. Lily lo miró largo rato sin decir nada. La tensión en su pecho era tan fuerte que casi le impedía respirar. Finalmente, tomó una decisión, impulsada tanto por el agotamiento emocional como por una intuición que no sabía explicar. Lentamente abrió la puerta de par en par y se hizo a un lado. Los vecinos se miraron entre sí sorprendidos, como si no hubieran esperado que ella aceptara tan rápido. Uno a uno entraron en el pequeño salón principal. Algunos lo hicieron con cautela, otros con curiosidad descarada. La reacción fue inmediata. La cocina, que apenas semanas antes era una esquina deprimente y abandonada, ahora lucía iluminada, ordenada, con superficies que se desplegaban para mostrar su ingeniosa funcionalidad. Los ojos de los vecinos se abrieron con incredulidad. La mujer del frente murmuró algo como, «Esto no puede caber aquí», mientras recorría la estancia con la mirada. El anciano del bastón tocó gentilmente la madera de uno de los paneles, y su mano tembló un instante antes de retirarse. Cuando Lily activó el mecanismo que abría el panel hacia el nivel inferior, un murmullo de asombro se elevó entre todos. Algunos retrocedieron instintivamente. Otros se acercaron para ver mejor. Y cuando descendieron a la primera habitación oculta, la sorpresa se transformó en absoluta conmoción. Los estantes integrados, el escritorio plegable, la perfección de las uniones, la amplitud inesperada. Todo contradecía la apariencia exterior de la casa. La segunda habitación, aún más luminosa y sofisticada, los dejó aún más desconcertados. En el loft oculto, el anciano se llevó una mano al pecho antes de murmurar unas palabras difíciles de oír. Lily observaba cada reacción con una mezcla de vulnerabilidad y satisfacción. Aquello que había descubierto sola ahora estaba siendo validado ante testigos que jamás la habían tomado en serio. Era como si la casa, al revelarse por completo, estuviera contando su propia verdad. Fue en la habitación principal del segundo nivel donde ocurrió el hallazgo más significativo. El anciano, al pasar la mano por uno de los bordes de madera pulida, encontró una pequeña marca grabada, unas iniciales delicadas, casi invisibles. Se inclinó más, acercó sus lentes y exhaló profundamente. «Lo sabía», dijo, con un temblor en la voz. Los demás se acercaron, confundidos. Él se volvió hacia Lily y explicó, «Este diseño, esta forma de trabajar la madera, pertenecen a un arquitecto que vivió aquí hace muchos años. Un hombre brillante, adelantado a su tiempo. Soñaba con crear viviendas dignas y accesibles para la gente común, espacios pequeños pero perfectos, capaces de expandirse y transformarse. Pero nadie creyó en él. Sus proyectos fueron rechazados una y otra vez hasta que desapareció del mundo sin que nadie reconociera su talento.
el silencio que siguió fue profundo. Todos miraron a su alrededor con una mezcla de respeto y desconcierto. Y entonces, por primera vez desde que Lily había llegado al barrio, la mirada colectiva dejó de juzgarla para empezar a comprenderla. Algunos incluso parecían avergonzados por sus burlas anteriores. El anciano concluyó con un susurro casi reverente. Este lugar es una obra maestra, y tú, sin saberlo, lo has salvado del olvido. Cuando los vecinos salieron de la casa, lo hicieron con una actitud muy distinta a la que tenían al entrar. Nadie dijo una palabra hiriente ni lanzó una mirada de burla. En su lugar, cargaban una admiración silenciosa que Lily jamás imaginó ver. Esa noche, por primera vez, se dio cuenta de que ya no era la mujer que vivía en la casa más pequeña del vecindario. Era la guardiana de un legado extraordinario, y aunque aún no comprendía del todo lo que eso significaba, sintió que su vida había dado un giro irreversible. Y mientras cerraba la puerta con suavidad, percibió algo más. La casa ya no guardaba sus secretos solo para ella. Ahora los compartía con el mundo. Un mundo que, finalmente, había empezado a mirarla con otros ojos. Después de la visita de los vecinos, la casa quedó envuelta en un silencio distinto al habitual. Ya no era el silencio íntimo que había acompañado a Lily desde el primer día, sino uno cargado de expectación, como si las paredes, recién expuestas al mundo, aguardaran a ver qué ocurriría después. Esa misma noche, mientras Lily trataba de conciliar el sueño, sintió que algo profundo había cambiado no solo en el modo en que los demás la miraban, sino también en la forma en que ella misma se veía. La revelación del legado oculto bajo su hogar había abierto una puerta que ya no podía cerrarse. Había un antes y un después marcado por la voz del anciano y por las miradas atónitas de quienes durante semanas la habían despreciado. Pero también, sin que ella pudiera aún comprenderlo, ese descubrimiento estaba a punto de llegar mucho más lejos que su pequeño barrio. Los días posteriores transcurrieron con una calma engañosa. Aunque los vecinos ya no la molestaban, Lily notaba cómo algunos pasaban más despacio frente a su casa, intentando capturar con los ojos aquello que ya habían visto, pero que aún no asimilaban. De vez en cuando, alguien tocaba la puerta para pedir disculpas o para felicitarla por haber tenido la valentía de conservar y descubrir algo tan valioso. Lily aceptaba las palabras con humildad, aunque por dentro se sentía abrumada. Jamás había estado en el centro de nada, y menos de algo que despertara fascinación y respeto. Y aún así, un sentimiento nuevo empezaba a crecer dentro de ella. Una especie de responsabilidad que no sabía si estaba lista para asumir. Una semana después, uno de los vecinos compartió discretamente algunas fotografías del interior de la casa con un grupo local en Internet. No con mala intención, sino con orgullo. Las imágenes eran claras. Mostraban la cocina transformada, los paneles ocultos, las habitaciones secretas. En cuestión de horas, ese contenido comenzó a circular de forma viral. Arquitectos, estudiantes, curiosos y nostálgicos de la arquitectura artesanal se sintieron atraídos por el misterio del tiny house imposible. Y así, sin que Lily pudiera preverlo, su puerta, hasta entonces tan celosamente cuidada, se convirtió en un punto de interés para personas de otros barrios, otras ciudades e incluso otros países. La mañana en que recibió la primera llamada de una revista de arquitectura, Lily creyó que se trataba de una broma. La periodista que hablaba al otro lado de la línea se presentó con voz amable, explicando que habían visto las fotografías y que deseaban hacer un reportaje sobre el proyecto arquitectónico único que escondía la pequeña casa. Lily, nerviosa, respondió con evasivas, diciendo que no sabía si era conveniente o prudente exponer su hogar de esa manera. Pero la periodista insistió sin agresividad, haciéndole ver que mostrar el logro no significaba perderlo, que compartir la historia podía ser una forma de honrar al creador original. Aquellas palabras hicieron eco en la mente de Lily durante todo el día. Finalmente, después de meditarlo profundamente, aceptó una entrevista. La periodista llegó sola, sin cámaras ni equipo, únicamente con una libreta y una sensibilidad especial que puso a Lily a gusto desde el primer momento. Recorrieron juntas la casa.
La periodista escuchó con atención cada detalle que Lily compartía y observó el lugar con respeto, como si se encontrara en un templo. No buscaba escándalos ni sensacionalismo, solo quería contar una historia verdadera. Al despedirse, Lily sintió que había hecho algo correcto, aunque no sabía aún cuán lejos llegaría todo. Cuando el artículo se publicó, las reacciones fueron inmediatas. El reportaje ocupó la portada de la revista, bajo el título El prototipo perdido, la casa que demuestra que la arquitectura social también puede ser arte. La crónica narraba la historia del arquitecto olvidado, el visionario que había soñado con casas pequeñas pero dignas, diseñadas con cariño y precisión para que la gente de bajos recursos pudiera vivir con belleza y funcionalidad. Narraba también la historia de una mujer que había comprado una de esas casas por $1, sin saber que estaba salvando la obra maestra de un genio no reconocido. Lily se vio retratada con una ternura que jamás habría imaginado. La foto que acompañaba el artículo mostraba su casa desde el interior, iluminada por la luz del loft. Era una imagen que transmitía intimidad, ingenio y una serenidad cálida. La revista se difundió con velocidad sorprendente. Otros medios comenzaron a interesarse, primero locales, luego nacionales. Cientos de mensajes llegaron a las redes sociales, algunos llenos de asombro, otros repletos de agradecimiento. Personas que vivían en habitaciones arrendadas, en casas compartidas, en caravanas, le escribían para decirle que su descubrimiento les había devuelto esperanza. Profesores universitarios la invitaban a charlas. Estudiantes de arquitectura pedían permiso para visitar la casa y tomar notas. Lily, que nunca había sido más que una sombra anónima en los corredores de los cafés y las oficinas donde trabajaba, se encontraba ahora en el centro de un movimiento inesperado. Y entonces nació en ella la necesidad de conocer más sobre el arquitecto. Esa misma llama que había encendido la curiosidad del anciano durante la visita, ahora ardía dentro de ella con fuerza. Comenzó a buscar información en bibliotecas y archivos, rastreando nombres, fechas, croquis abandonados. Encontró fragmentos de entrevistas olvidadas, bocetos incompletos, menciones en artículos académicos que apenas rozaban la superficie de su trabajo. Todo lo que descubría hablaba de un hombre adelantado a su tiempo, alguien que había creído con obstinación que la arquitectura podía cambiar vidas si se pensaba desde la dignidad humana y no desde el lujo. Sus ideas nunca encontraron financiación. Fueron tachadas de idealistas, poco rentables. Murió sin ver ninguna de sus creaciones cobrar vida, salvo esa pequeña casa que el tiempo había condenado al olvido, y que ella, sin proponérselo, había rescatado. Ese conocimiento transformó a Lily. Ya no veía su hogar solo como un refugio personal, sino como un mensaje que debía ser escuchado. Comenzó a aceptar invitaciones a eventos y universidades. Al principio se sentía torpe, fuera de lugar, convencida de que no tenía nada que aportar. Pero en cuanto empezaba a hablar, algo dentro de ella se abría. Los oyentes quedaban cautivados por la claridad de sus palabras. Ella no hablaba como experta, sino como alguien que había vivido la necesidad de un hogar y que había encontrado la respuesta en un diseño tan pequeño como grandioso. Su presencia humilde, su historia y su pasión sincera lograban aquello que ni los mejores discursos académicos conseguían: tocar a las personas en lo profundo. Meses después, su influencia creció hasta el punto de ser invitada a colaborar con un grupo de arquitectos jóvenes y entusiastas que deseaban revivir la filosofía del creador original. Juntos comenzaron a diseñar nuevos prototipos. Lily no aportaba conocimiento técnico, pero ofrecía algo más importante: la mirada de quien había conocido la precariedad y la falta de oportunidades. Su voz se convirtió en brújula ética del proyecto. Pronto surgió la idea de crear un fondo con el nombre del arquitecto, destinado a financiar viviendas pequeñas pero dignas para familias con escasos recursos. Lily no solo estuvo de acuerdo, sino que se comprometió a impulsar la iniciativa con todo lo que estuviera a su alcance. Al finalizar un día especialmente intenso de reuniones, volvió a su casa, esa casa que había empezado siendo el objeto de burla del barrio, y ahora era célebre en el mundo de la arquitectura social, y subió al loft. Allí, bajo la luz tenue del ventanal, abrió un cuaderno donde había comenzado a anotar ideas
y testimonios de las personas que le habían escrito. La noche era silenciosa, y el mundo exterior parecía haberse detenido para permitirle respirar y contemplar el camino recorrido. Lily se sentó con las piernas cruzadas, dejó que el aire frío acariciara su rostro y cerró los ojos por un momento. Recordó el día en que encontró el anuncio en el periódico, cuando su vida era una acumulación de cansancio, precariedad y sueños rotos. Recordó cada burla, cada humillación, cada sentimiento de pequeñez. Y recordó también la primera vez que abrió aquella tabla del suelo y descubrió el pasadizo oculto. Qué frágil era la línea entre la resignación y la esperanza, pensó. Qué extraño que una vida pudiera transformarse a partir de un simple clic en una madera. Miró a su alrededor. La casa seguía siendo pequeña por fuera, pero dentro albergaba la prueba viviente de que lo grande no siempre se mide en metros. Tiempo atrás, ella solo deseaba un lugar donde vivir sin miedo, y ahora tenía un hogar que había alumbrado un movimiento. Acarició la pared cercana, como si agradeciera a la casa por haberla elegido, porque así lo sentía. No había sido ella quien descubrió el secreto, sino el secreto quien había decidido mostrarse. Había encontrado algo más que un techo. Había encontrado una misión, una voz, un propósito. Esa noche, antes de dormir, abrió la ventana oculta y dejó que el aire fresco entrara. Afuera el cielo parecía más cercano, y las estrellas brillaban con una claridad que nunca había notado. Y allí, en la quietud suave del loft, comprendió que el valor de su historia no residía solo en la casa, sino en su propio camino, en el modo en que había abrazado lo desconocido y lo había convertido en una oportunidad para sí misma y para los demás. Sonrió, con esa sonrisa tranquila que nace cuando el corazón reconoce su lugar en el mundo. Cerró la ventana, se acostó y dejó que la oscuridad la envolviera con suavidad. Sabía que al día siguiente la esperaban nuevas responsabilidades y nuevas voces que deseaban escucharla. Sabía que nada sería fácil, pero también que por primera vez nada la asustaba, porque había encontrado un hogar y, con él, había encontrado también su destino. Suscríbete al canal, mira los siguientes videos y comparte este video con otros. ¿Desde dónde nos estás viendo?